Nos sentimos contentos por los logros que se han alcanzado. Vienen nuevos proyectos más. Estamos con los cursos vacacionales que anteriormente no se daban. Gracias a Rita Muñoz, como una alcaldesa mujer, como madre, quiero brindar a toda mi juventud, a toda mi niñez, que en estas épocas de vacaciones, en invierno, estamos estudiando a ver si hay posibilidades de hacer también cursos verano, ¿por qué no? Para tener a nuestra juventud en algo positivo y no en cosas negativas como es lamentablemente las drogas, ¿no? Nosotros queremos que nuestros niños, nuestros jóvenes se vayan poco a poco preparando para tener que nuestro cantón Isidro Ayora un día sea esa gran ciudad que todos soñamos. Y quiero agradecer, bueno, el trabajo que venimos realizando, muchas actividades que poco a poco muchos no lo conocen. En el mes de mayo vamos a tener rendiciones de cuentas. Estamos cumpliendo los procesos de acuerdo a otra buena noticia, el registro civil. Ya se inauguró hace un mes atrás lo que fue el CRT, hice solicitudes y ahí me llena de orgullo porque cuando yo me posesioné pude ver esas instalaciones que estaban cerradas. Comencé a tener reuniones con representantes de CNT y reuniones con representantes del registro civil, porque cuando llegué ya no había un registro civil cuando anteriormente había. Entonces yo dije, ¿por qué no las instituciones no funcionamos? De pronto con un cantón, poco a poco iré teniendo estos organismos que son importantes. Y hablé con los representantes, con lo que es los directores ejecutivos de cada uno de los dos organismos, y escucharon la gran idea, que por qué no habilitar todos estos CNT de cada cantón, en vez que estén cerrados, que estén nuevamente en funcionamiento. Y como las instalaciones son muy apropiadas, tratar de que ahí también se haga como dato un convenio con registro civil. Ya tuvimos el gran éxito y ya se está comenzando a hacer en los cantones. Fueron aprobados y me siento contenta por ser una de las mentalizadoras de esa gran idea. Ya está el CNT y estamos a la próxima semana, Dios mediante, programando ya la inauguración de una oficina de registro civil que va a empezar con un día de atención. Van a ser todos los días jueves y a medida que vaya teniendo la influencia o vaya viendo una buena aceptación de usuarios, vamos a tener nosotros también de esa manera más días de atención. Pero de esa manera vamos poco a poco creciendo nuestras instituciones en nuestro cantón. De esta manera damos esa buena noticia. Quiero también dar ya a conocer que si Dios mediante ya estamos con esta oficina, ya estoy también proyectando hacer un matrimonio masivo. El registro civil, como manifestaba la directora encargada, va a dar lo que es partida de nacimiento, difusión, registro, revisión de sus datos. Lo único que no va a haber es un matrimonio, a menos que sean programados, porque ellos tendrían que traer un juez para lo que es matrimonio. Sin embargo, como mentalizadores, y ustedes saben que como autoridades también nosotros podemos hacer este tipo de matrimonios en conjunto con los jueces. Quiero un momento, voy a programar con el Departamento de Gestión Social, ver una fecha y hacer inscripciones donde se puedan inscribir las parejas y hacer un matrimonio masivo. Qué bonito fuera que muchas parejas cristalicen ya su matrimonio de manera legal de acuerdo a la ley.